bien, como ya lo habíamos anunciado antes de irnos al corte, vamos a hablar sobre estas llamadas y estos mensajes de texto que de alguna manera nos molestan a los consumidores, porque a veces ya nos llaman, decimos no gracias. ¿Por qué? No gracias. Luego te vuelven a llamar a pesar de que uno les dice por favor sácame de tu lista porque no quiero ese servicio, pero las llamadas suelen ser ya molestas cuando son reiterativas, pero no solamente eso, sino que son horarios fuera de oficina. ¿No? Muy insistentes. Por eso es que estamos ya acompañados con el experto en temas de protección al consumidor. Estamos con el abogado Enzo Hurtado Canet. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos. En principio, ese decreto legislativo responde pues a una necesidad imperiosa de todos los consumidores que en algún momento nos hemos visto pues prácticamente acosados por estas empresas que en principio ni siquiera tienen la autorización nuestra para poder ofrecernos su servicio. ¿Cómo es que se reconfigura con este decreto legislativo? El decreto legislativo 1390, que es el que justamente ha realizado esta modificación al Código de Consumo, está dirigido a los métodos comerciales agresivos. ¿Ello qué quiere decir? Bueno, dirigido a los call centers, mensajes de texto, envíos de correos electrónicos masivos, ¿no? Para que las empresas que realizan estos servicios a los proveedores de productos o servicios tengan la autorización expresa de los consumidores para poder llamarlos. Antes del decreto, lo que pasaba era, como ustedes bien han señalado, se llamaban a las personas insistentemente y en muchos casos tal vez ni siquiera tenían la autorización de los consumidores, ¿no? Porque se consiguen estas bases de datos. Claro. Claro, pero ¿no había ya una normativa o de alguna manera alguna ayuda para el usuario? Uno en Indecopi podía hacerse la inscripción y supuestamente con eso ya era suficiente. Exactamente. Lo anterior a esta norma es que existía el registro Gracias No Insista, que era el registro que el Indecopi había implementado para que los consumidores ingresen su número telefónico, su correo electrónico o número de casa para que no llegaran llamadas, ¿no? Pero esta modificación está alineando también el Código de Protección al Consumidor con la Ley de Protección de Datos Personales, ¿no? Entonces, en este caso, el registro Gracias No Insista ya no va a seguir. Ya no va a funcionar. Ya no funciona. No funciona. Yo estaba inscrita y no, de verdad, la bandera. Y bueno, y en algunos casos me señalan que también no ha funcionado. Pero ahora con la protección de la Ley de Protección de Datos Personales, lo que se busca es que este consumidor de su autorización. No, acá se invierte el tema. Antes el consumidor tenía que inscribirse en ese registro y luego de eso la empresa tenía que registrarlo y que ya no tenía que llamarlo, ¿no? Que resulta un poco ilógico, ¿no? Porque es mi derecho el hecho de que nos tengan que comunicarse conmigo y yo tengo que autorizarlo. Ahora, ¿qué ocurre? Hay muchos productos y servicios que uno adquiere como consumidor, ¿no? Y dentro de la compra se les hace muchas consultas. Una de ellas es eso, si es que nosotros damos nuestro consentimiento al hecho de que puedan de repente por ahí pues enviarnos promociones, ofertas, va el gancho. Ahora, esto no va a estar condicionado, ¿no? A la compra del producto o el servicio, me imagino. No, de hecho nunca estuvo condicionado, ¿no? Pero lo que sí se debe de tener en cuenta, y para todos los televidentes tiene que quedar claro, es que de hoy en adelante las empresas que vayan a comunicarse con ustedes para poder ofrecerles algún tipo de producto o servicio, previamente deben de solicitarles que ustedes den una autorización para que puedan utilizar sus datos personales y puedan llamarlos para poder darles publicidad y darles promociones, ¿no? Pero tiene que ser previo, informado. ¿No? Es decir, también eso implica que las personas no necesariamente se van a... Porque ese va a ser el argumento, ¿ah? Pero no se va a enterar de las ofertas que tenemos para usted como usuario premium, ¿no? Claro. O sea, ese va a ser el argumento. Eso es cierto. De hecho, lo he escuchado en algunos lugares. También me suena, ¿no? Bien conocido. Bien conocido, ¿no? Pero aún así, las empresas teleoperadoras, ¿no?, deben de cumplir esta Ley de Protección de Datos Personales, porque quiera que no, lo que se está buscando a través de esta modificación es dejar este acoso, esta coacción contra el consumidor, ¿no? Entonces hay un bien mayor en este caso que es el consumidor. Señor Hurtado, una consulta, Carla. Señor Hurtado, pero ¿por dónde es que se va a hacer la solicitud de este consentimiento? Porque se supone que es cuando yo tengo un acercamiento con el producto, con el servicio, porque si no, no va a haber otra manera en la cual yo pueda dar mi consentimiento. Es decir, no me van a llamar a mí para decirle, ojo, estamos queriendo recoger su consentimiento para volverla a llamar, para ofrecerle más productos, o como dice Carla, para darle mayores promociones o, no sé, descuentos que vengan a posteriori. Lo que se recoge en esta norma es que lo que la empresa que vaya, en este caso, a promocionar algún producto o servicio, debe
antes de promocionar cualquier servicio, pedir una autorización expresa del consumidor. Pero se tiene que tener en cuenta que en muchos casos nosotros ya hemos autorizado a varias empresas que nos realicen llamadas, ¿no? Digamos, cuando uno se afilia a una tarjeta de crédito o algo por el estilo, normalmente uno le da el check al que sí, bueno, que me den mis datos personales, utilicen mis datos personales. Ahora, pero no siento que haya algo nuevo, ¿no? De lo que ya existía, sobre todo teniendo en cuenta que en Wilson, que es cierto, en Wilson te vas y las empresas compran software para compartir esta información. Y eso es lo peligroso, que no hay una regulación real de una protección de datos para el usuario. ¿Eso está, digamos, en la nueva normativa? ¿Eso realmente está fehacientemente en la normativa? Es muy buena tu pregunta porque, bueno, muchas personas también saben que esas bases de datos no siempre es la que la empresa proveedora le brinda a estos call centers, ¿no? Puede que ellos podrían haber adquirido su base de datos también de manera personal, ¿no? A través de llamadas, dame el número de tal persona y van jalando una base de datos, referidos, exactamente, ¿no? Entonces pueden haber realizado ese tipo de base de datos, pero esta base de datos es ilegal. ¿Por qué? Porque tenemos una ley de protección de datos personales que regula cómo se debe de tratar este tipo de información. Ahora, la modificación al código me parece que está alineada, como te vuelvo a decir, a esta protección de datos personales. Antes, acá la diferencia es que se invierte la prueba, porque por un lado, la persona tenía que inscribirse antes al registro Gracias No Insista, y aún así te llamaban y te decían, no, bueno, te estoy dando esta promoción, ¿no? Sí, a mí me ha pasado frecuentemente. ¿Qué pasa ahora con el otro lado? Los proveedores. Los que trabajan de este servicio, los call centers. En el call center. Bueno, los call centers en este caso lo que tienen que hacer es alinearse a esta norma, ¿no? Este decreto legislativo, hubo un proyecto que salió en febrero del 2018, ¿no? Entonces, este proyecto ya se tenía conocimiento a PECO y los consumidores y la población en general tenían conocimiento de este proyecto de ley. Y lo que se tendría que hacer es adecuarse a estos procesos. Es que el argumento de los call centers es que, ahora vamos a tener que votar a un montón de gente, porque claro, ya no necesitamos tanta gente. Entonces, claro, hay una preocupación, digamos, legítima de las personas que trabajan en el call center. Por supuesto, totalmente válido, porque tenemos que tener en consideración que existen... todo un proceso de adecuación siempre va a significar una modificación en sus conductas, ¿no? Entonces, en este caso, yo no creería que existe este perjuicio para los call centers, pero ¿por qué? Porque ahora van a tener que utilizar tal vez sus call centers para llamar y pedir previamente a los consumidores el consentimiento. Y luego de eso ya podemos... Se reconfigura en definitiva el mercado. Muchísimas gracias, señor Hurtado, por habernos acompañado esta mañana.